Bien, vamos a seguir y nos vamos a ir metiendo de a poquito en la microscopía en, en el infrarrojo medio y vamos a ver cómo, es decir, lo que tenemos es la molécula que tiene que ser polar, es decir, ¿qué quiere decir una molécula polar? Que tiene una distribución asimétrica de la densidad electrónica entre sus átomos. Entonces, cuando tenemos una molécula así, vamos a ver que tenemos movimientos de traslación, movimientos de rotación, movimientos de vibración-rotación. Es decir, esta parte de rotación y vibración tiene 3n menos 6 grados de libertad, donde n es el número de átomos, ¿sí? Es decir, que lo que vemos acá es un cambio en el momento dipolar y que ese cambio tiene aparejado una absorción de energía. Es decir, que la radiación incidente va a tener una frecuencia que tiene que ser igual a la frecuencia de vibración de la molécula. Es decir, para que se produzca la transición. Es decir, lo que hay ahí que tiene que coincidir con el cambio de la amplitud del momento dipolar de la molécula vibrando. ¿Se entiende? Es decir, cuando tenemos la molécula en vibración, con movimientos de vibración, entonces lo que se produce ahí es una frecuencia en los cambios de el momento dipolar dentro de la molécula. Es decir, en cada, por ejemplo, en cada enlace que estamos analizando. Cuando esa variación del momento dipolar tiene una frecuencia de variación que coincide con la frecuencia de la radiación incidente, es ahí donde se produce la absorción y se produce la transición. Según la ley de Hooke, para procesos donde, digamos, consideramos como si fuese un resorte y tenemos una fuerza de unión entre los átomos, donde la constante de fuerza está dada por esta constante, y este mu está dado como digamos, la relación entre las dos masas que están uniendo. Es decir, es el producto de ambas masas sobre la suma de ambas masas, de los átomos que están involucrados en esa unión. Entonces, y esta K, que es la constante de fuerza, que tiene ya dimensiones, ya podemos saber, por ejemplo, para una unión simple, esta K tiene estas dimensiones, para una unión doble entre dos átomos tiene esta dimensión, para una unión triple tiene estas dimensiones, ¿sí? Y ahí vamos a tener, obviamente, que eso también es en función del tipo de átomos que estén unidos. Aparte acá en la frecuencia de unión me está dando incluso, tiene que ver el tipo de átomos porque está dado por la masa de cada uno. Y así tenemos, por ejemplo, para la unión carbono-doble carbono, tenemos que la frecuencia esta calculada es de 1682 centímetros a la menos 1. Y la experimental es de 1650 centímetros a la menos 1. Obviamente que todo esto tiene que ver también cuál es el entorno sobre estas uniones. Estas uniones no están aisladas en el universo, sino que están, digamos, en un entorno, y ese entorno también puede influir también digamos, cómo influye en el momento dipolar de estas uniones. Así, para una unión carbono-hidrógeno, es decir, una unión simple, vemos que la frecuencia está dada, aplicando la fórmula, está dada porque da 3032 centímetros a la menos 1 por cálculo. Y experimental está en el orden de los 2900 centímetros a la menos 1. Así como vemos, hay bastante, digamos,
concordancia y todo depende, como decíamos, del entorno de la molécula. Entonces, ¿cuáles son los factores de influencia que tiene esto, digamos, en este estudio? Por un lado tenemos la masa. A mayor masa tenemos menor frecuencia. ¿Sí? Entonces, en un carbono-hidrógeno, vamos a ver, enlaces simples, en un carbono-hidrógeno, más o menos la frecuencia de unión está en el orden de 3000 centímetros a la menos 1. En un carbono-carbono, 1200, es decir, a medida que aumenta, disminuye. ¿Sí? Carbono-oxígeno aumenta todavía más la masa, estamos en 1100. Carbono-cloro, 750, carbono-bromo, 600, y carbono-yodo, 500 centímetros a la menos 1. El tipo de unión también tiene que ver con que a mayor fuerza, mayor frecuencia. Es decir, una unión triple es más fuerte que una doble y esta más fuerte que una simple. Entonces, una triple tiene una frecuencia de 2150 centímetros a la menos 1, 1650 una doble o 1200 una simple. Y así también podemos ver la hibridización. A mayor hibridización tenemos menor energía. La hibridización tiene que ver con la deslocalización de los electrones. Entonces, un enlace sp carbono-hidrógeno, que puede ser de un carbono-hidrógeno que está unido, por ejemplo, a un grupo metino, ¿sí? Entonces, estamos en 3300, ¿sí? A medida que aumenta la hibridización, es decir, la mayor es sp3, vemos cómo va disminuyendo la energía de enlace. Una alternativa más es la resonancia. Cuanto mayor es la insaturación, es menor la energía. Así, cetonas aisladas, tenemos que una frecuencia de estiramiento de 1715 centímetros a la menos 1. Pero si están con una insaturación en posición alfa-beta, ya disminuye un poco y va por la deslocalización a 1690, o alfa, beta y gamma insaturadas, ya puede bajar un poquito más. Es decir, todo esto produce una resonancia que es la deslocalización y produce una baja en la energía de enlace. Obviamente que eso se traduce en energía en la posición de una banda en el infrarrojo medio. En cuanto al tipo de vibraciones que podemos esperar, podemos tener vibraciones de tensión que pueden ser simétricas o asimétricas. O en el caso de, también pueden ser balanceo, es decir, tenemos las vibraciones de flexión que pueden ser balanceo en el plano o tijereteo en el plano, es decir, en el mismo sentido, en sentidos contrarios, o en el caso de tener aleteo fuera del plano o torsión fuera del plano. Esta es una molécula triatómica donde tenemos un estiramiento simétrico y un estiramiento asimétrico. O en el plano o fuera del plano tenemos los distintos movimientos de torsión. Por ejemplo, el agua teníamos 3n-6 igual a 3 grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos tres posibilidades de movimiento. La tensión simétrica, ¿sí? O asimétrica. Y el tijereteo tenemos una sola, porque el otro es el mismo, así que tenemos los 3 grados de libertad. Y así lo que vamos viendo es que en función de esto podemos ir ubicándonos en el espectro infrarrojo medio y vamos a ir poder ubicando los distintos grupos funcionales o porciones estructurales que
podríamos decir que es un grupo funcional. Y así vamos a tener las distintas regiones, por ejemplo, de los hidrógenos unidos a heteroátomos, nitrógeno, oxígeno, hidrógenos con unión simple a carbono, de alifáticos, otros tipos de hidrógenos unidos, por ejemplo, seguido a esto puede ser de un, aldehído, o tenemos las uniones de carbono, nitrógeno, oxígeno, simples, o tenemos uniones dobles que podríamos tener carbonos a oxígenos, o uniones dobles de entre carbono-carbono, que están un poquito corridas, o directamente con carbono-nitrógeno, carbono-carbono, y después tenemos todas las partes de, digamos, de bending, es decir, de estas estiramientos, no estiramientos, sino tenemos de deformaciones. Bien, los detectores del infrarrojo pueden ser detectores térmicos que tienen una potencia radiante bastante baja y por lo tanto tienen una capacidad calorífica que es baja. Después tenemos los fotoconductores, que son materiales semiconductores, que pueden ser teluro de cadmio o sulfuro de plomo o mercurio. Y después tenemos los detectores piroeléctricos, que son materiales dieléctricos, como por ejemplo el sulfato de la triglicina. Dentro de las fuentes tenemos el emisor de NERS, está formado por óxidos de tierras raras y temperatura óptima de 2200 Kelvin. ¿Sí? Después tenemos el arco de mercurio, que es, digamos, es adecuado para el infrarrojo lejano, o el filamento de tungsteno, que es utilizado para el infrarrojo cercano.